Bueno, buenas noches a todos, hermanos. En esta lección, Dios quiere hablarnos de qué pasos, qué cosas en nuestra vida debemos cambiar para poder escuchar su voz. Se necesita valentía para creer que Dios sí puede curar integralmente, que Dios nos puede transformar a nosotros en todo nuestro ser. Es importante esto porque nuestro cuerpo está compuesto en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Si el cuerpo y el espíritu están mal, lógicamente nuestra alma está impregnada de lo que le estamos viviendo en nuestro cuerpo. Es importante que todo esté alineado, todo esté equilibrado. ¿Por qué? Porque si no hay salud física, no hay una salud espiritual, porque a veces, a pesar de la enfermedad, ¿verdad? Nuestro espíritu está muy bien o nuestro espíritu también se bajonea. Entonces tenemos que buscar, como dice la palabra de Dios, razones de por qué nosotros debemos estar en un equilibrio. Queremos escuchar la voz de Dios. Bueno, no es fácil. Tener el equilibrio en nuestra vida no es fácil. A veces es el cuerpo, a veces el espíritu, a veces el corazón, ¿verdad? A veces la psiquis. En Isaías 53:4 nos dice: sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores las que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados, por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Pues de las amarguras que ya ha padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos, pues después de cargar con sus deudas. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice esta palabra? Esta palabra nos dice que Dios llevó todos nuestros pecados sobre él, y que en sus llagas nosotros estamos sanos. Y cuando decimos sanos, tenemos que creer que toda amargura que ha padecido nuestra alma, como dice en su versículo 11, después de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que hay momentos en la vida en que nosotros pasamos por pruebas, por desiertos, por momentos difíciles, pero el servidor justo, o sea, aquella persona que realmente cree en Dios, en este momento está hablando de Jesús. El justo, mi servidor, Jesucristo, hará una multitud de justos después de cargar sus deudas. O sea, Jesús cargó todos nuestros pecados para que usted y yo logremos esa paz que necesitamos, que logremos descargar todo lo que tenemos. El evangelio en estos días nos decía: venid a mí los cansados y los agobiados, que yo los voy a descansar. Entonces, esa palabra se une con lo que Dios quiere, que tengamos un equilibrio. Si usted y yo estamos equilibrados, podemos llegar a un crecimiento, a un hablar con Dios. Una persona que no ha crecido espiritualmente puede tener un enfoque simplista de su vida y se descorazona si dentro de la oración no hay una curación física o espiritual. Hay personas que han orado, hemos orado muchísimos años
por una sola cosa y no la hemos recibido. No ha habido una solución. Primera de Corintios 3:11 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sos carnales. Dios no nos puede dar carne, comida dura, porque muchos somos niños en el Señor. No hemos crecido lo suficiente. ¿Y cómo nosotros queremos hablar con Dios si nuestro espíritu, nuestra fe es endeble, es una fe muy pequeña que con cualquier vicisitud, cualquier problema, cualquier prueba, cualquier palabra nos caemos? Por eso, hablar con Dios requiere valentía y requiere creer en Él, porque recuerden que esa es parte de todo lo que hemos venido hablando. Hemos hablado de todas las virtudes, hemos hablado de los dones y carismas, pero en función de qué, en función nuestra, de cada uno de nosotros y cómo usted y yo de alguna manera vivimos estos dones, carismas, estas virtudes para poder comunicarnos con Dios. Dios da a algunas personas el don para saber cuándo una persona va a ser sanada según su necesidad física o espiritual. Porque aquí tenemos que saber que si usted y yo físicamente y espiritualmente no estamos en sanidad, es muy probable que no podamos entender la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos la fe suficiente de pensar que Dios nos va a sanar en cualquier ámbito en que estemos enfermos, si dudamos de eso, ya tenemos un grave problema, porque nuestros oídos se taponean y no podemos escuchar la voz de Dios. No podemos sentir en nuestro corazón la paz que solo Dios da. Entonces necesitamos en forma definitiva usar nuestra fe, utilizarla en una forma fuerte, efectiva, real. Que esa fe, como habíamos hablado de las virtudes teologales anteriormente, que esa fe sea una fe que nos lleve a la confianza plena de Dios. Si usted y yo llegamos a la confianza plena de Dios, vamos a saber que vamos a estar sanos. Hay personas que tienen dones y carismas que por su ministerio y su servicio logran saber si esa persona que tienen al frente, esa persona que aconsejan o esa persona que está aquí conectada, va a tener una sanación. Pero no va a depender del don de la persona en sí, sino va a depender de nuestros dones, de nuestras carismas, de nuestras virtudes, de lo que yo quiera, porque nadie se salva si no quiere ser salvado. Nadie se salva si no quiere ser salvado. Y esto es una de las bases básicas de nuestra vida. Si yo no quiero ser salvado, si yo sigo pensando que tengo la razón, si yo sigo sintiendo que estoy en el camino correcto, que soy la persona que tiene la razón y que el camino que estoy fijándome o que estoy siguiendo es correcto, nadie me va a sacar de ahí si es el incorrecto. ¿Por qué? Porque es mi convicción eso. La mente es poderosa. Por eso, la primera razón que tenemos para poder hablar con Dios, como les decía, es la fe. Miren esta palabra en Mateo 15. El Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso.
A menudo se nos cae al fuego y a otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió, ¿qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré contra ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio una orden al demonio y salió. Y después de ese momento, el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no hemos podido echar ese demonio? Jesús les dijo, porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese cerro, quítate de ahí, ponte allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta clase de demonios solo se pueden expulsar con oración y con ayuno. Palabra de Dios. Con esta palabra, Dios nos está mostrando. Voy a desmenuzarla. Primero, existe una persona que tiene fe. El padre de este niño, que ve que su hijo está enfermo y que sabe que Jesús hace milagros. Y no solo sabe, tiene la fe de que Jesús puede salvar a su hijo. Si no, no lo llevaría. Y por otro lado tenemos los discípulos que eran los amigos de Jesús, que dormían con Jesús, comían con Jesús, cotidianamente recibían las enseñanzas del Señor. Pero el Señor se enoja. Y a veces nosotros no creemos que Dios se moleste. Y cuando uno como ser humano se molesta, tal vez algún hermano que está a la par de uno dice, uy, ¿por qué Aleida se enojó? ¿O por qué Mari se enojó? ¿O por qué lo que sea? Quien estemos aquí. Porque hasta Jesús se enoja cuando ve falta de fe en la gente. Cuando ve que no están actuando como Dios quiere que actúen. Y vea lo que les dice. ¡Qué generación tan incrédula y malvada! O sea, vea lo que le está diciendo a sus propios discípulos. ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuánto tendré que soportarlos? O sea, el Señor se molesta. ¿Hasta cuándo van a creer? ¿Hasta cuándo van a tener fe? ¿Hasta cuándo van a aprender? Yo no voy a estar aquí siempre. Tienen que aprender, tienen que tener fe. Y enseguida le traen al niño. ¿Y qué pasa? Lo sana. ¿Por qué? Porque Jesús es el maestro. Jesús tiene el poder. Tan solo con una palabra el mar se detiene. La tormenta se detiene. ¿Y qué nos dice a nosotros y a los discípulos? Porque ustedes tienen poca fe. Si tuvieran un granito de mostaza, que es la semilla más pequeña de todas, moverían montes, harían cosas maravillosas. Mire cómo el mismo Jesucristo nos llama a la fe. Durante todo este curso se ha hablado mucho de la fe para poder hablar con Dios. ¿Por qué? Porque si yo no creo, no tengo fe en Dios, ¿cómo voy a creer que Él me va a hablar? ¿Cómo voy a poder ver los signos del Señor? ¿Qué pasa con la gente? Y yo a veces escuchaba a una persona, X persona, que me decía, es que yo he visto un cambio en mi familia, ¿verdad?
Y por dicha ya ha mejorado esto y esto en la relación familiar. Entonces yo decía, gloria a Dios. Y entonces yo le decía, ¿y no has visto el origen de ese cambio? Me dice, ya, no, estamos cambiando. Pero yo le decía, es que no te has dado cuenta que Dios ha venido tocando tu familia, que han venido en un proceso de oración toda tu familia y que han venido liberando y que han venido uniéndose. ¿Por qué? Porque es Dios el que hace esa transformación. Pero si usted es un niño que toma leche y no come carne, es aquella persona que no puede ver, teniendo al frente de sus ojos cómo Dios nos guía, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos interpela, cómo Dios nos llama la atención. No lo podemos ver. Pensamos que es una cosa natural, que estamos cambiando porque queremos. No, señor, siempre que usted y yo le abrimos a Dios nuestro corazón, Dios empieza a actuar. ¿Y qué tenemos que poner nosotros? Una semillita, la más pequeña fe. Dios, con esa pequeña fe, puede hacer cosas maravillosas, si se lo permitimos. Queremos que Dios nos hable, tengamos la capacidad de ver la mano de Dios en las cosas. Cuánta gente, pero cuánta han sido gente protegida de un montón de cosas, de peligros, de acechanzas del demonio. Y no lo notan. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos salud, no lo notamos? ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos espiritualmente fuertes, ni siquiera lo detectamos? O sea, nos parece normal tener nuestra espiritualidad fuerte, no siendo así, no siendo fácil, porque la sostiene el Espíritu Santo. Y podríamos estar contrictando al Espíritu Santo con nuestra falta de fe. Y por lo tanto, aunque Dios te ponga un montón de señales, no tienes la capacidad de verlas. No tienes. Obviamos el poder de Dios. Hace poco estábamos viendo, orando por una hermana que tuvo un accidente. Y yo le decía al Señor, Señor, gracias. Gracias porque la protegiste. Puede estar golpeada, convaleciente, todo, pero era para matarse. Pero Dios, en su misericordia, como es una hija amada de Él, la protegió a ella y a las otras personas que impactó. Y yo decía, ¿cómo, Señor, no ver eso? ¿Cómo no ver tu mano en algo que fue difícil? Fue una prueba dura, o es una prueba dura, pero cómo Dios, la mano de Dios, protegió a esa persona, y no solo a ella, a su familia. Pero a veces no lo vemos. Ay, me salvé, tuve mucha suerte. ¿Qué suerte tuve? Ay, conseguí ese trabajo porque yo soy muy carga, porque mi currículum es muy bueno. No pudiendo ver más allá de nuestros ojos, de nuestra nariz. ¿Qué impide que Dios nos hable? Nuestra falta de fe. Tenemos escepticismo, o sea, no creemos. No creemos. En una sociedad como la nuestra actual, ya es más normal ser escéptico que creyente. Ya todo se cuestiona, ¿habrá un Dios? ¿No habrá un Dios? ¿Habrá habrá un infierno? ¿No? ¿Habrá
que te dijera un cielo, un purgatorio, y como decía la hermana, racionalismo. Sí, un racionalismo fatal. Ay, claro que sí. Donde la gente llega ¿a qué? A pensar que somos todos poderosos, que nosotros podemos salir adelante solos, que no necesitamos de nada ni de nadie. Perdemos la confianza en Dios. No confiamos plenamente en Él. Somos como Santo Tomás. ¿Cuánta gente llega a los pies de Jesús? Porque Dios les hace un milagro o porque necesitan un milagro. Y también hemos visto cuántas personas Dios les ha hecho un milagro y luego nada más le dan la espalda y siguen su camino como si eso no hubiera pasado. ¿Somos como Santo Tomás? ¿O si le creemos realmente a Dios? Y creerle a Dios cuando estamos bien es lo más fácil, pero creerle a Dios cuando estamos en esa prueba que sentimos que nos estamos ahogando, que estamos enfermos, que no tenemos el dinero, que estamos sin trabajo, que nuestra familia está en droga, que nuestra familia está en depresiones, que nuestra familia está en persecuciones. Ahí es donde no sabemos si tenemos la confianza en Dios o no. Entonces, ¿quieres que Dios te hable? Abre tus ojos, abre tus oídos, pero principalmente abre tu corazón a la fe. Y mira, observa cómo Dios actúa en nuestra vida. Y no, pues, no ser tan orgullosos de pensar que, pues sí, que estamos bien. Otra forma en que podemos lograr que Dios nos hable es con un sufrimiento redentor. Primera Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, restaurará y los hará fuertes y firmes y estables. ¿Y qué dice? Que hayan sufrido un poco, un tiempo. Recordar, y esto para mucha gente escéptica, diría, ay, es que siempre hablan del tiempo de Dios y el tiempo de Dios y nada que llega. Y yo le pido y nada que llega. Bueno, el sufrimiento redentor es que usted con valentía, con confianza, ese dolor, ese sufrimiento, esa enfermedad o la enfermedad de un ser querido o la prueba por la que pasamos sea ofrecida a Dios y no la desperdiciemos. Sea ofrecida a Dios. Señor, te ofrezco esta persecución. Te ofrezco estas injurias. Te ofrezco este COVID. Te ofrezco esta gripe que me está matando. Estos virus. Te ofrezco las consecuencias de este accidente. Te ofrezco el vivir bajo el yugo de mi marido o de mi esposa. De esta contienda familiar te la ofrezco para que tú la cambies, la transformes a algo positivo. O sea, que ese sufrimiento que usted tiene y que yo tengo no sea en vano. Sea ofrecido al Señor para que Él haga lo que tenga que hacer, para que lo use en lo que Él necesite, porque somos egoístas. Ya por aquí va pasando, uy, le voy a ofrecer la enfermedad para que me sane pronto y no me vuelva a enfermar nunca, ¿no? Entonces, no es redentora. El sufrimiento redentor es que usted tenga la capacidad de desprenderse de usted mismo, asimilar el dolor
el sufrimiento y decirle, aquí está, Señor, está a tus pies. Haz con él lo que tú quieras. Utilízalo para lo que te sirva. Si este sufrimiento va a servir para edificar a los demás, para llevar a la fe a alguien, para que mi dolor y mi enfermedad cure a otros, yo te ofrezco todos estos dolores. Y llegar a esto no es fácil. No es fácil, hermanos, porque tendemos a no querer sufrir y eso es parte del ser humano. Pero si usted y yo no tenemos una fe de lechita, sino una fe ya de adulto, podemos llegar al punto de que todo sufrimiento lo volvamos redentor. ¿Qué es redentor en sí? Es la redención, es volver nuestra vida a Cristo, al único que la puede transformar, al único que puede transformar al resto de hermanos. Y hay ocasiones en que nosotros debemos orar porque sufrimos por algún hermano o hermana, por nuestro esposo, por nuestros hijos, nuestro compañero de trabajo que nos hace la vida imposible, por el vecino que nos tira la basura o nos pone el carro para que no salgamos y le decimos y siempre nos lo pone en el mismo lugar, por gente que a veces nos fastidia la vida, por esa gente. Y estoy poniendo ejemplos muy sencillos, pero sabemos que en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, a veces encontramos gente ingrata, gente serruchepisos, personas que majan a quien sea y hacen lo que sea por escalar. Y nos hacen sufrir, y nos hacen llorar, y nos hacen sentir mal, y nos hacen bajar nuestro ánimo, nuestra confianza, nuestra autoestima. Pero manténganse fuertes y firmes y estables. Cristo restaurará. ¿Cómo? Cuando usted y yo le decimos, toma este sufrimiento que te sirva para la gloria tuya, para traer almas a ti, para la sanación de quien lo ocupa, no la mía, Señor, no la de mi familia, Señor, sino la de otros. Oh, aquí tienes que haber sido o ser una persona con una fe de adulto. Porque un niño, una fe de niño, una persona que no ha crecido espiritualmente, no puede llegar a eso si no se vuelve hacia sí mismo. A que pobrecito yo, a compadecerme, aunque ayúdame, aunque sáname, Señor, etc. Entonces, ¿cómo lograr ese paso para que Dios nos hable? Porque Dios nos habla a través de esto, hermanos. Y usted diría, ¿cómo? Así. Cuando usted tiene esa capacidad de poder ver la mano de Dios en su sufrimiento y olvidarse de sí mismo y ofrecérselo a Él. Ahí es cuando usted y yo oímos la voz de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, con nuestra mirada, con nuestro contorno. Lo podemos detectar fácilmente. ¿Por qué? Porque hay una unión espiritual entre nosotros y Dios. Porque estamos dejando aparte nuestro egoísmo y estamos dejando que Dios fluya en nuestra vida y en nuestro corazón. Esto es el segundo paso. Primero, la fe. El segundo, ofrecer nuestro sufrimiento para la redención del mundo, no para la nuestra, sino para los hermanos. Dios
Se sirve del sufrimiento para fines superiores. Tenemos muchos santos con vocación de víctimas expiatorias. Hay muchos santos que se han unido a la cruz de Cristo, se han entregado y han dado todo y han dicho, aquí estamos, vamos a sufrir. Padre Pío, los ataques, prácticamente todos los santos se han entregado, San Esteban, bueno, la mayoría de ellos. Agnes Stanford visitó un monasterio en 1969 y entró en una gripe muy fuerte. Y se internó ahí donde las hermanas franciscanas. Este hombre era un hombre que servía al Señor. Y dentro de esa gripe fuerte, dentro de todo lo que vivió dentro del hospital, ahí mismo hizo un seminario para ofrecer a enseñar a la gente cómo a través de su enfermedad podían llevar mucha gente a los pies de Cristo. Podían poner su cuerpo, su dolor, su sufrimiento para que el Señor llevara muchas almas, como lo hizo el Padre Pío, como lo hizo Sor Faustina, Santa Catalina de Siena, bueno, San Martín de Porres, Santa Rosa, o sea, prácticamente no hay un santo que no haya tenido la vocación de ser víctima expiatoria por los demás. Santa Teresita el Niño Jesús ofrecía toda su enfermedad y su servicio a las hermanas con tal de que ella fuera agradable a Dios y con tal de que sus hermanas vieran en ella a Dios. Entonces, esto es una forma en que los santos llegaron a hablar con Dios y muchos de ellos cara a cara se le aparecía el Señor, le hablaba, ve a Sor Faustina, a Santa Catalina de la Ore, ¿verdad? Que se les presenta con las vocaciones, la medalla milagrosa, es Sor Catalina y Sor Faustina con la Divina Misericordia. San Pablo reconoce que la enfermedad obedece a veces a propósitos superiores. Vean lo que dice Gálatas 4, 13, 14. Saben que fue a causa de una debilidad física que les anuncié el evangelio por primera vez. Cuando San Pablo quedó ciego, cuando iba camino a Damasco y tuvo que ir a buscar al profeta para que el profeta le orara y Dios le devolviera la vista. Todos saben la historia, no voy a volver a eso. En el versículo 14 dice, y lo que mi cuerpo era prueba para ustedes, no la desecharon ni la menospreciaron. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como a un Cristo Jesús. Realmente Dios sorprende, porque la enfermedad física, espiritual que podemos vivir, a veces nos ayudan a nosotros a llegar a renunciar a nosotros mismos, a ponernos a prueba ante los demás, porque los demás entran en prueba con nuestra enfermedad. Ahora que yo he estado en estos días de convalecencia, he recibido, gracias a Dios, muchas oraciones, mucha gente preguntándome y mucha gente orando. Y por eso yo digo que Dios es tan bueno, porque cada vez que alguien eleva una oración por nosotros, Dios la escucha, porque esa persona no tiene ningún interés personal por la salud de otra persona, sino es un interés de amor al prójimo. Es un interés espiritual, trasciende nuestra humanidad. Cada vez que usted y yo elevamos la oración por otra persona, por un país, por una guerra, por la trata de blancas, por las drogas,
por quien sea, que no sea, y aclaro, solamente nuestros familiares, sino que por el mundo entero. Eso es un desprendimiento espiritual superior a nuestra humanidad, que viene directamente del influjo del Espíritu Santo, que de repente viene a tu mente esa persona y usted eleva esa oración. Uy, hace años o hace meses o no sé nada, o mira, si está enfermo, voy a elevar una oración. Cuando el Espíritu Santo nos lleva a esa oración, significa que Dios nos está hablando. Y a veces nosotros decimos, ay, es que Dios no me habla. Pero una forma de pedir y saber que somos escuchados es cuando Dios pone en tu mente orar por alguien. Y en el momento que usted ora por alguien, está hablando con Dios, porque Dios te está diciendo, ora por Juan, ora por tu primo, ora por tu vecino, ora por tu compañero de trabajo. Te está hablando. Porque nosotros en nuestro concepto humano quisiéramos que Dios viniera y nos dijera, bueno, vea, Eriquita, es que yo quiero que usted haga esto y esto. Como si fuera un ser palpable, ¿verdad? Un ser que se comporta humanamente. Y no es así. Dios es Dios, es espíritu puro, completo. Y nosotros le ponemos fisonomía y pensamientos humanos a lo que no es humano. Entonces, usted a veces dice, Dios no me habla en ese momento, te está hablando. Cuando oras por otros, cuando se te viene a la mente orar por la guerra, cuando se tiene en la mente orar por Nicaragua, cuando se viene a la mente orar por la pobreza en Costa Rica, cuando se viene a la mente orar porque se erradiquen estas bandas, etcétera, etcétera. Eso es una prueba que Dios está hablando contigo y tal vez no te habías dado cuenta o no le habías dado la importancia que tiene. La tercera es el valor atribuido al sufrimiento. ¿Por qué pongo paradigmas? Porque hay que balancear si todo sufrimiento tiene un valor redentor o si yo somatizo una enfermedad, la acepto o acepto una atadura, una cadena espiritual como algo destructivo, como algo que no me construye mi vida, sino me la destruye. Y yo lo tomo como un sufrimiento que no tiene un valor redentor, sino que estoy sufriendo por sufrir y lo acepto o no lo acepto y hago el berrinche. Entonces, balancear el sufrimiento quiere decir, si yo lo voy a hacer redentor, si yo capto que Dios me está diciendo, esta enfermedad no es mía. Esa actitud que estás teniendo de derrota no es mía. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser felices. Un enfermo triste y deprimido, una persona que refunfuña por la enfermedad que tiene, pequeña o grande, no es una enfermedad de bendición. Pero si yo tomo esa enfermedad y digo, esto me va a ayudar a crecer, a transformarme, bueno, puede hacer que esta enfermedad me lleve a la muerte, pero no es a la muerte, va a ser a la muerte de mi cuerpo, pero no de mi alma. Eso sería una fe adulta. Y cada persona tiene libre albedrío. Cada persona asume su sufrimiento de acuerdo a la historia de su vida y de acuerdo a su voluntad. Porque Dios nos quiere libres, no nos quiere esclavos.
pero nos respeta. Y a veces nosotros, Dios nos da un valor de ese sufrimiento para exaltarnos espiritualmente, para fortalecernos espiritualmente, para decirnos, esto lo podemos vencer juntos. Pero nosotros, si somos con pensamientos negativos, con pensamientos destructores, con pensamientos de flagelo, con pensamientos de yo no puedo, de lo que llamamos victimitis. Si yo tomo esta enfermedad así, no va a tener un valor redentor, no va a ser posible, incluso para mí mismo, tener una salud espiritual o física, porque en mi subconsciente yo ya rechacé la posibilidad de tener esta enfermedad como un aviso de Dios, como un aviso, una preparación, ¿sí? Para otro nivel. Porque cada vez que usted y yo podemos sobrepasar una prueba, una enfermedad, que es parte de las pruebas, nosotros podemos ascender espiritualmente, fortalecernos y unirnos más a Dios. O por nuestro libre albedrío, apartarnos más de Él, porque Dios no nos quiere, porque Dios nos manda la prueba, porque Dios nos escucha, porque Dios no me ayuda. Entonces va a ser de acuerdo a tu paradigma. ¿Qué es el paradigma? Es un pensamiento preconcebido. Porque hay personas que se salvan de cáncer y porque hay personas que se mueren rápidamente. Hay personas que pasan un proceso de cáncer y un tratamiento fuerte, tienen que luchar y salen victoriosos, vencen el cáncer, y conozco montones. Pero hay personas que asumen el cáncer, me voy a morir, ya no tengo nada, yo ya no tengo por qué, Dios no me quiere, ya me va a llevar, y se mueren. Es el paradigma en mi mente, es lo que yo piense, es como yo conciba la vida, como yo peleé. Hay uno muy famoso en África, envían un vendedor para vender zapatos. Y el vendedor llega a África, ve que todo el mundo está descalzo y escribe un telegrama, porque era en aquellos tiempos, donde dice, aquí no hay mercado para los zapatos, nadie usa. Me regreso. Y se regresó. A los años envían a otro vendedor en la misma zona. Se queda observando, ve que la gente no tiene zapatos y escribe un telegrama. Envíenme todos los pares de zapatos que puedan, porque aquí nadie usa zapatos y son compradores en potencia. ¿Qué hubo ahí? Un paradigma, un pensamiento, una misma situación y dos visiones, dos formas de verlo. Entonces eso es lo que Dios nos quiere decir. Quiten los paradigmas negativos y dejen que yo sea el que tome, porque Dios no puede actuar si usted no quiere. Si usted no quiere ser sano, no va a ser sano. Si usted no quiere ser libre, no va a ser libre. Si usted no quiere ser transformado y no le da permiso a Dios, no va a ser transformado. Deuteronomio 30, 19. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos pone la vida, nos pone la muerte. Usted decide qué quiere hacer, o toma todo como una bendición, como una ofrenda a Dios para salir adelante, para crecer, para fortalecernos, o la tomamos para morirnos, para no salir adelante. Yo no puedo, yo no voy a salir, yo no lo voy a lograr. Dos caminos, el bien o el mal, bendición o maldición. Usted y yo lo escogemos.
si yo quiero oír la voz de Dios, si yo quiero ver la presencia de Dios en mi vida, pues lógicamente que voy a escoger el bien, la vida, lo positivo. ¿Por qué? Porque estamos confiando que no somos nosotros por nuestras fuerzas que no tenemos, sino por las fuerzas que el Espíritu Santo nos puede dar. La cuarta son las ataduras con nuestros padres. Y aquí yo hago hincapié. Hay muchas ataduras. Y las ataduras del pecado personal, las ataduras del vientre de la madre, la atadura de todos nuestros pecados, ataduras intergeneracionales, pero hay una raíz muy constante en nosotros que es nuestra relación padre y madre. No permite una buena relación con Dios y el prójimo. Y está probado que si yo tengo una mala relación con mi papá, voy a tener una mala relación con Dios, porque nuestro inconsciente tiene a Dios Padre como Padre. Y si yo tuve un mal padre, yo voy a relacionar eso con Dios. Si yo tengo una madre en la cual me ha maltratado, me ha humillado, no me cuida, no me protegió, porque hay madres y padres así. En el mundo entero hemos visto madres vendiendo sus hijos por dinero, por droga. Las hay, duele decirlo, pero las hay. Entonces, nuestra relación va a estar permeada, tocada por esa relación. Y como usted y yo sabemos, no hay padres perfectos, no los hay. Y nosotros, todos los padres, desde ya, usted tiene un niño, una hija, un hijo de 2 años, ya usted le ha fallado a su hijo, a su hija. De alguna manera, con alguna palabra, con algún gesto, no dándoles el tiempo, dándoles un mal ejemplo, etcétera. Imagínense cuando ya uno tiene como uno que tiene hijos de 30 y resto de años. ¿Cuántos errores hemos cometido? Las personas que tienen conflictos con sus padres normalmente se vuelven retraídos, poco comunicativos, diríamos huraños, rebeldes en la casa, en el colegio, depende de la edad, incluso la edad madura, se rebelan. ¿Contra quién? Contra la autoridad. ¿Por qué? Porque están resentidos con la autoridad. Las relaciones personales son poco amistosas, porque son personas que viven a la defensiva. Cualquier cosa que se les diga, un tono de voz un poquito más alto o una palabra como, ¿cómo se te ocurre? Entonces ya toca a la persona porque me está insultando, porque me está hablando fuerte y tal vez no es un fuerte de enojo, sino solamente de reafirmar ideas. Pero como nosotros estamos lacerados, estamos heridos, inmediatamente reaccionamos y nos cuesta mucho. La persona que ha tenido una mala relación con sus padres, normalmente le cuesta entablar buenas relaciones. El perdón hacia las personas que nos hacen daño, nos hacen mejorar. Es importante que usted y yo tratemos de entender que a veces nosotros nos rebelamos contra nuestras autoridades porque tenemos un problema adquirido desde nuestra niñez con la autoridad. Y empezamos a decir, es que yo no me parece, es que dijo esto, es que hizo el otro, es que no es lo que yo pensaba, es que me quiere mandar, es que me mandó a hacer este trabajo extra. ¿Qué le pasa? ¿Qué se cree?
¿Ya es la jefe o es el jefe? ¿O es el sacerdote? ¿O es el coordinador? ¿O es el papá? Entonces, las personas que han tenido un fuerte conflicto, una falta de amor, un rechazo de sus papás, les cuesta someterse a cualquier autoridad. En el trabajo, en la casa, en la comunidad, donde ellos estén, siempre van a tener conflictos. Siempre y cuando no sanen esas heridas. Por eso es importante que estas ataduras que tengamos, nosotros las detectemos para que las trabajemos. Entre más libre usted sea, entre más sano usted y yo seamos, vamos a poder escuchar mejor la voz de Dios, porque vamos a estar en mucho más paz, tranquilidad espiritual. Y entre más paz, más se oye la voz de Dios. Por eso Romanos 13:1 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea que el presidente, como habíamos hablado en algún momento, los ministros, los diputados, los magistrados, los líderes comunales, los líderes eclesiales, los jefes de la empresa, todas esas autoridades Dios las ha permitido y las ha establecido. Y es nuestro deber ese respeto. ¿Por qué es que nosotros, nos rebelamos contra la autoridad? Nos rebelamos contra la autoridad en una forma inconsciente. No porque nosotros estamos diciendo, me voy a rebelar, me voy a enojar, no voy a querer hacer lo que me mandaron a hacer, no. Sino a través de las ataduras que hemos tenido con nuestros padres, inconscientemente reaccionamos por un montón de situaciones. Con nuestros compañeros, con nuestros jefes, como les dije, cualquier autoridad que tengamos. Entonces, ¿cómo logramos sanar esa parte? Esa parte la vamos a lograr sanar ¿cuándo? Cuando logremos el perdón hacia esas personas. Cuando usted y yo podamos orar y pedirle a Dios que nos sane de esa mala relación con el papá, con esa mala relación con la mamá, de que le sane las heridas que nos han hecho con alguna palabra, con algún gesto, con alguna preferencia, con alguna indiferencia, con la falta de expresión de amor, con la falta de estímulo, de apoyo a nuestros nuevos logros, desde niños hasta adultos. Todo eso debemos perdonarlo y superarlo para poder saber que podemos hablar con el Señor. Entre más sanos, más nos habla el Señor, porque no tenemos interrupciones, no tenemos muros, paredes que no permiten que la voz de Dios pase, porque estamos tan choqueados que Dios nos puede hablar con toda la dulzura, pero nosotros en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra psiquis, estamos en una guerra, en una contienda. La quinta, orar sin especificación. ¿Y qué tiene que ver esto con hablar con Dios? Todo. Hay que dar con la raíz de cuál es nuestro padecimiento espiritual. Orar sin especificación quiere decir que a veces nosotros decimos, ay, Señor, es que yo no sé qué me pasa, pero ayúdame. Pero si usted y yo sabemos que nuestro
padecimiento espiritual y emocional, incluso físico, porque las cosas emocionales, espirituales se reflejan en lo físico, ya lo hemos visto, en dolores de huesos, en gastritis, en rinitis, etcétera, etcétera. Todo padecimiento debemos encontrar esa raíz. ¿Para qué? Para que la sanación que le estamos pidiendo a Dios llegue a la raíz directamente y nos ayude a sanar esa parte de nuestra vida. Por ejemplo, una persona iracunda. Usted dice, pero ¿por qué soy iracunda? Tenemos que buscar de dónde viene la raíz de esa ira. Si me he tenido que quedar callada desde chiquitita, si mi papá no me dejaba hablar, me pegaba, o mi mamá, o los dos no me dejaban expresarme, o si tenía un hermano mayor o un hermano que me pisoteaba, porque hay hermanos que han pisoteado y han anulado a sus otros hermanos. Y cállese, usted no sabe, usted es un carajillo, usted es tonto, usted es esto, usted es el otro, no sirve para nada, yo soy mejor, porque existe, ¿verdad? Situaciones de estas. El Señor tiene que venir y saber que va a sanar. Él ya lo conoce, pero usted tiene que saber. Un enfermo, decía al principio, un enfermo que debe saber que quiere ser sano. Y si él quiere estar sano, tiene que encontrar qué es lo que lo hace no ser sano. Y definitivamente encontrar dónde se originan los problemas. Hay recuerdos anulados, hay recuerdos bloqueados que nos hacen a nosotros actuar de una manera determinada y no entendemos por qué. Hay un ejemplo de una misionera que fue a un retiro y ella tenía una ira profunda y nunca sabía por qué ella siempre vivía amargada, enojada, siempre media chichosa. Y ella decía, ¿por qué yo soy así? Y en un retiro el Espíritu Santo le reveló que fue que ella tenía una mascota, un perrito que amaba. Y los papás se lo mataron porque ya no soportaban el perro. Lo mataron. Y eso para ella fue lo peor que le pudo pasar. Porque ese perrito era su mejor amigo, es al quien él llamaba, bañaba, dormía con él, jugaba con él. Era una niña. Y era la confianza plena y el amor pleno en esa mascota. Y su vida siempre era gris, apagada, enojada, molesta, y no entendían por qué. Cuando ella se dio cuenta que ella no había perdonado a sus papás y se había enojado con ellos porque le quitaron a su mejor amigo, a su perro, al quien amaba, al que le causaba alegría y vivencias muy bellas con él. Entonces, en ese momento empezó a pedir perdón y empezó a pedirle a Dios que le ayudara a perdonar a sus papás por haber matado a su perrito y que le ayudara a experimentar la felicidad ya de adulta, aunque de niña se vio amargada por este hecho. Adivinen qué pasó. Lógicamente, la misionera logró salir adelante, su vida cambió, se volvió más alegre, menos amargada, menos iracunda y empezó un proceso de sanación. ¿Por qué? Porque encontró cuál era la raíz de su ira, de su enojo, de ver todo negativo. Orar sin especificación, o sea, ya ella podía orar porque podía especificarle al Señor qué quería. A veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que tenemos una ira reprimida o que estamos reprimidos realmente en nuestra personalidad por estar copiando la personalidad de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros hermanos, de un amigo, de un hermano, y no somos nosotros mismos.
¿Y por qué no somos tan felices? Porque sentimos que algo nos falta. ¿Y qué es? Encontrarnos a nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Bárbara? ¿Quién es Vicky? ¿Quién es Erika? ¿Quién es Milagros? ¿Quién es Bella? O sea, ¿quién es Aleida? Saber quién soy yo. Y cuando digo saber quién soy, entonces yo me conozco a través de los años, me voy conociendo y digo, bueno, yo soy esto, Señor, ayúdame, quiero cambiar, me pongo en oración, me pongo a tratar de cambiar ese efecto hasta el punto que lo pueda dominar. Yo le decía a una persona que estaba hablando un día de estos que lo que yo fui, no soy hoy. Lo que yo fui, no soy hoy. ¿Por qué? Porque si yo me devuelvo a la ley de adolescente, es más, a la ley de niña que no hablaba, no emitía una palabra hasta 9º año del colegio hablé. Imagínense, hermanos. Ahora nadie me para, ya se han dado cuenta. Pero yo no hablé en toda mi escuela. No me conocían la voz. Las maestras no me conocían la voz. En adolescente igual, hasta 9º año algo me pasó, fue un clic o algo que yo desperté. Bueno, la verdad que les voy a decir, desperté por el amor, porque me enamoré de un chiquillo y ya, y el chiquillo era súper simpático, lindísimo, eso me fascinaba de él. Y yo callaba, que no hablaba nada. Entonces, él empezó a hablarme, entonces me empezó como a despertar la necesidad de expresarme, porque si no lo iba a perder. Y era un chiquillo muy cotizado, entonces yo no podía perderlo. ¿Porque era cotizado? Porque era súper alegre, simpaticón, a manera guapo. Entonces tenía todo y así las chiquillas. Y él estaba interesado en mí. Entonces yo dije, bueno, o hablo, o ¿verdad? Me relaciono con él y con los compañeros, o él simplemente me va a ignorar porque él es todo lo contrario a mí. Entonces yo empecé a hablar. Hermanos, en serio, yo no hablaba. Y yo llegaba, me sentaba y me preguntaban los profesores, yo no contestaba. Los maestros menos. Simplemente yo bajaba la cabeza y me quedaba así. Claro, no era fácil, ¿verdad? Pero no más, una vez me pusieron a leer un cuento. Yo lo practiqué mucho con mi mamá, me acuerdo, y llegué y lo leí porque era calificado, era como un examen. Toda el aula y la profesora se quedaron maravillados. Me dijo la profesora, qué lindo leyó Aleida. Es la primera vez que le escucho su voz. Qué linda voz. Y yo estaba contenta, pero no seguía hablando. Estaba como un 4º grado, algo por el estilo. Entonces, tuve que cambiar. Entonces, la Aleida de ayer, la Aleida de niña, la Aleida de adolescente, la Aleida incluso de adulta de hace 20 años, 5 años, no es la misma de hoy. He ido transformando, me he ido cambiando, cosas positivas, todavía me falta demasiado, pero estamos en conocernos, aceptarnos y entender que sí debemos cambiar. Sexto, debemos sanar espiritualmente, pero puede haber falsos diagnósticos. Se puede fallar porque se carece de discernimiento. Puede ser, y esto es muy importante, que ustedes busquen ayuda en alguien, ¿verdad? En alguien que los ayude a detectar cuáles son las raíces suyas. Bueno, en estas formaciones nosotros nos damos cuenta que tenemos varias raíces, pero es importante que su discernimiento y el de la persona que los puede atender o ayudar, el consejero, el que va a hacer la oración, les ayude a ustedes a entender cuál es la raíz para que sea curado física y espiritualmente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que algunas personas podrían arrojarse
el don de discernimiento de espíritus sin realmente tenerlo. O tenerlo en una fase de leche, como los niños que tienen dientes de leche. No son los dientes verdaderos. ¿Por qué? Porque son sus primeros dientes. Están saliendo apenas. Eso mismo puede pasar con una persona o un grupo o ustedes mismos que no hayan caminado lo suficiente y pueden dar una idea de que usted tiene algo que realmente no tiene y que esa no es su raíz. Entonces, es muy importante que para poder sanar interiormente, nosotros podamos tener un discernimiento básico, fino, para encontrar cuál es la causa oculta de mis ataduras. Y no guiarme por síntomas aparentes, sino ni por conjeturas. Hay personas que hacen conjeturas por lo que escuchan. Y es muy importante, y aquí ya les aclaro. En el discernimiento, usted y yo escuchamos la voz de Dios. Es ahí donde nos guía para encontrar realmente qué tiene esa persona o personas. Hace unos meses tuvimos un caso de una pareja, bueno, que casi se matan ahí. Eran súper violentos, iracundos con solo verlos, ni siquiera soberbios, ni siquiera tenían que hablar. Pero en el transcurso de todo, el Espíritu Santo ponía en mi corazón que ellos tenían que separarse porque si no se iban a matar. Y si estamos hablando de un femicidio o al revés, porque ellos tenían una ira, los dos tremenda, y una contienda entre ellos de esos que ya terminan en un acto violento que pueden perder la cordura. Si perdieron la cordura en una consejería, no quiero pensar en una discusión. Entonces, el Espíritu Santo ponía en mi corazón eso. Entonces, yo les daba 3 opciones y ninguna era estar juntos. Una era, yo siento de Dios, les decía, que ustedes deben darse un tiempo, separarse un tiempo, meditarlo, ubicarse, llegar a acuerdos de dinero, de todo, para que puedan seguir luego. Si en ese tiempo ustedes determinan que es mejor estar separados, pues está bien. Número 1. Número 2, si ven que no pueden y no quieren y lo que les preocupa es el dinero, entonces vayan a los tribunales, fijen pensión que sea justa para ambas partes. Y si no, ¿verdad? En forma definitiva, sepárense. Estamos hablando de una pareja que vivían en unión libre y muchos años y no se han casado sacramentalmente. Bueno, ese es el discernimiento que el Señor puso en mi corazón y oyéndolos. Y me ponía eso, se pueden llegar a hacer daño físico. Entonces, discernir es básico para encontrar las raíces verdaderas. Porque puedo yo decirle, ay, Dios quiere que ustedes están juntos y sigan adelante. Y Dios quiere que las parejas sigan, la familia siga. Cuando esas niñas estaban totalmente dolidas, entristecidas, atadas por la situación de sus padres. Y ya oyéndolos a todos, yo digo, no, el Señor tenía razón. Si dicen que esa pelea que tuvieron delante de nosotros fue una de las mejores,
yo no quiero pensar que era sin que nosotros estuviéramos. O sea, yo tenía miedo que se levantaran y se pegaran ahí, les faltó nada hacerlo. Filipenses del 1 al 9, 11 dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor, sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que se produce por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Discernir, llegar al mejor juicio. ¿Qué me conviene? ¿Qué tengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quiero oír la voz de Dios? Bueno, necesito mi espíritu libre. Por eso Romanos 8:15 nos dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Clamamos al Señor para que Él nos guíe, para que Él nos dé un discernimiento real y verdadero. Séptimo, para recibir una sanidad física y espiritual, no podemos rechazar la medicina como instrumento de curación. Nosotros, para poder escuchar la voz de Dios, debemos estar lo más sanos en todos los niveles. Como dije al principio, cuerpo, alma y espíritu. Los tres somos solo una persona y necesitamos estar sanos. Hay personas que llegan a ponerse a los médicos en las medicinas, ¿verdad? Y dicen, Dios me puede sanar y no necesito de los médicos. Y estamos totalmente equivocados. Necesitamos psicólogos, psiquiatras, especialistas, medicina general. Necesitamos los instrumentos. Vea lo que dice Eclesiástico 38:1-4. Dad al médico por su servicio los honores que merece, que también a él lo creó Dios. Pues del Altísimo viene la curación como una dádiva que del Rey se recibe. La ciencia del médico realza su cabeza. Ante los grandes es admirado. El Señor puso en la tierra medicinas y el varón prudente no las desdeña. O sea, no las rechaza, no las bota, las usa. Entonces, queremos escuchar la voz de Dios, pues sanémonos. Si tenemos necesidad de ir a un psicólogo para tener una estabilidad espiritual, emocional y física, hagámoslo. Si necesitamos un psiquiatra que nos mande medicinas, hagámoslo. No podemos pensar que Dios solo nos puede sanar en forma prodigiosa y milagrosa, que lo puede hacer, pero por algo puso los médicos. No podemos rechazar ese camino. La sanidad espiritual viene con la vivencia de los sacramentos. Una confesión, y ahí vemos al Papa confesándose, una confesión es una liberación. Una Eucaristía es una fortaleza espiritual. La unión con Cristo es el método más válido para cada uno de nosotros. La confesión, los sacramentos, el Santísimo, el alabar, el adorar a Dios, el ir a consejería, el buscar oraciones de sanación y liberación, el formarnos, todo esto nos ayuda a ser libres, a escuchar la voz de Dios, porque en tanto usted y yo estemos sanos, equilibrados, vamos a poder servirle al Señor, vamos a poder escuchar su voz, su guianza, porque si nosotros estamos chocados, embuidos en una situación en que no podemos salir, no escuchamos al Señor, nos cuesta mucho, nos cerramos. Octavo, mantener un equilibrio entre los medios ordinarios y los extraordinarios, el médico y la sanación. Los medios extraordinarios entendidos por medio de la oración. Vean qué hermosa esta oración para un enfermo. Médico de cuerpo y de almas, oh Cristo, médico de cuerpos y de las almas, vela sobre nuestro hermano enfermo y sufriente.
como el buen samaritano, derrama sobre sus heridas el aceite de la consolación y el vino de la esperanza. Con gracia sanante de tu espíritu, ilumina la débil experiencia de la enfermedad y del dolor, para que sobrellevando en el cuerpo y en el alma este mal, se una a todos nosotros la gracia del Padre de la misericordia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Esto nos está diciendo que Cristo es el médico del cuerpo, del alma y lógicamente del espíritu. Y que Él nos puede sanar, pero que tampoco podemos pensar en que todo va a venir en forma extraordinaria, sino que también Él nos da los medios, que son los médicos, los procedimientos médicos. Por ellos llegamos a sanarnos también. 9, cambiar el programa de vida y mantenerse firme. Algunas curaciones son instantáneas, otras demoran, otras parecen que nunca se van a dar y nos defraudan porque pensamos que la oración nuestra no es escuchada. Pero tal vez no ha llegado el momento. Y sé que para todos los que nos desesperamos por una determinada necesidad, queremos ya esa respuesta del Señor. Queremos ya que Dios nos hable. Queremos ya que Dios solucione. Pero no es así. Debemos nosotros poner un granito de mostaza, que es la fe. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de la verdad, sin ninguna iniquidad en él es justo y Él es recto. Él es el único que nos va a llevar a nosotros, ¿verdad? A cambiar nuestra vida. Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócele en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Palabra de Dios. Debemos cambiar nuestra vida. ¿En qué? En que programar nuestra vida es cambiar nuestra mente, usar la mente del Señor, la inteligencia del Señor, los dones del Señor, el temor de Dios, la prudencia, la obediencia, la caridad, la templanza, el dominio propio. Es cambiar nuestra mente para mantenernos firmes. Si usted y yo estamos unidos al Señor, si usted y yo encontramos las raíces, si usted y yo seguimos un proceso espiritual y físico, vamos a tener sanidad física, emocional y desde luego espiritual. Pero necesitamos hacer cambios. 10, debo dejar que Dios escoja el instrumento para utilizar sus manos. 1 Pedro 5, 5. Revestidos de humildad hacia los demás, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Debo ser suficientemente humilde para entender que Dios escoge a la persona y el tiempo para sanar lo que necesitamos sanar. Nosotros tenemos que ser los primeros en buscar la sanación y ser nosotros los primeros en buscar nuestra sanación. Dios pondrá a las personas los instrumentos para lograrlo en plenitud, porque no podemos ser tan poco humildes para pensar que nosotros mismos nos vamos a sanar. Siempre vamos a tener que necesitar ayuda externa para lograrlo, porque a veces tenemos cosas que no nos damos cuenta o nos damos cuenta pero no queremos o no podemos cambiar por nosotros mismos y a veces la ayuda llega externa. Hay personas idóneas que Dios usa para la curación nuestra. Tal vez no sea yo quien deba orar por esa persona. Cuando las personas somos de oración y nuestra rama es la liberación y la sanación, no podemos pretender que solo nosotros sanamos ni solo nosotros liberamos. O sea, eso es imposible.
Gloria a Dios por la existencia de muchos y muchos hermanos que tienen los dones y carismas y que lo pueden hacer. Puede ser que yo, voy a ser sincera, yo remití a esta pareja a Matrimonios en Victoria o a consejería matrimonial y les busqué a alguien. ¿Por qué? Porque no es que no me identificara con ellos, ¿verdad? Sino que yo sentía que mi conocimiento no era, mi rama no es los matrimonios a este nivel, y que yo no tenía, puede ser en lo de la fe, o sea, no les tenía fe de solucionarlos, o no es la área de mi ministerio, que realmente yo siento que esa no es mi área. Puedo aconsejar y he guiado muchos matrimonios, sí, pero esta pareja necesitaba una ayuda psicológica y una ayuda matrimonial muy grande y muy específica. Y esa no es mi área. Entonces, yo tengo que tener la capacidad para reconocer que yo como instrumento, o usted como instrumento, o usted como parte de un grupo de sanación y liberación, no es lo ideal. Puede ser que le competa a otro grupo o a otra persona, pero tenemos que tener la humildad para reconocer esto y para enviar a las personas al lugar adecuado. Tercera de Juan 1:3. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Cada vez que usted y yo estamos más sanos, cada vez que ustedes y yo encontramos el instrumento idóneo para ayudarnos a sanar hasta lo más ínfimo de nuestro ser, para ser cada día más agradables a Dios, para que Dios nos hable en forma más portentosa, más directa, para que nuestros ojos y nuestros oídos podamos ver la mano de Dios, tenemos que buscar la ayuda idónea, la persona o los grupos idóneos para esto. Y 11 y final, tenemos que saber que usted y yo tenemos un ambiente social que puede ser el obstáculo para nuestra sanación. Quiere decir que debemos darnos cuenta que las vivencias donde estamos, en la comunidad donde estamos, donde nos criamos, qué pasó con nosotros desde nuestra niñez, en qué comunidad vivimos, puede ayudarnos a que las rupturas de todas nuestras ataduras, de todas nuestras enfermedades físicas y espirituales sean restauradas más pronto, dependiendo del lugar donde vivamos. Incluso las enfermedades físicas, hay personas más propensas a ellas debido al medio ambiente donde están inmersos. ¿Por qué? Porque están en lugares insalubres, están cerca de ríos, cerca de botaderos de basura, o no tienen la higiene, o no tienen el agua, o no tienen los medios para poder estar físicamente sanos. Y también espiritualmente. Por eso, una de las grandes formas de vencer los obstáculos y lograr la sanación está en las comunidades. Las comunidades albergan con amor y sanan a las personas, porque hay muchas personas que llegan a las comunidades y están enfermas, no pueden ver a Dios, no pueden escuchar a Dios, porque están inmersas en un bloqueo de toda la vida. Entonces, el ambiente donde yo me desenvuelva, el poder detectar que ese ambiente es nocivo para mí y que debo cambiar de comunidad, cambiar de ambiente familiar, cambiar de trabajo, etcétera, es importante que yo lo pueda detectar. ¿Para qué? Para sanar. Entre más sano esté, entre más el ambiente sea propicio, más voy a oír la voz de Dios, más voy a poder acercarme a Él. ¿Por qué? Porque estoy haciendo todo un esfuerzo para escuchar la voz de Dios. Reconocer dónde nacemos, quitar todo sentimiento de culpa de nuestra vida. Esa culpa nos lleva a no sanar.
evitar exagerar nuestros problemas y pensar que son los únicos y los más terribles, el egocentrismo, ¿verdad? Ser objetivo con nosotros mismos, buscar nuestra sanación y que el amor divino sea Dios el que nos sane y que nos dé un tiempo propicio para estar sanos, porque Él nos quiere libres y el que está libre escucha la voz de Dios, porque el que está atado no puede, necesita esa libertad. Marcos 10:27, porque para los hombres es imposible, aclaró Jesús, para lo que a los hombres es imposible, aclaró Jesús mirando fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Entonces, aunque nosotros creamos que no vamos a poder salir adelante, estamos equivocados. Eclesiastés 3:11 dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cada oración será contestada. Cada transformación en nuestra vida será transformada, liberada en el momento propicio en que usted y yo le demos las riendas de nuestra vida a Dios. ¿Para qué? Porque si tomamos estos 11 pasos y los hacemos una realidad en nuestra vida y empezamos ese proceso de liberación, de sanación, de escucha, de cambio, nosotros vamos a avanzar espiritualmente en una relación tan fuerte con Dios que podemos escuchar su voz, a pesar de que tengamos muchas cosas que cambiar, pero el querer, el darle la oportunidad a Dios nos permite avanzar y escuchar su voz. El que no avancemos espiritualmente, en que nos quedemos trabados, en que no le sirvamos, en que no lo busquemos, nos deja atrapados. Y Dios no quiere eso. Dios quiere gente libre, gente alegre, gente con gozo, gente sana, física, espiritualmente. Que estas almas puedan ascender a Él porque están lo más libres posibles. Y de hoy en 8 ya damos la última sesión donde vamos a lograr puntualmente sugerencias, aparte de estas que son muy reales, concretas, para que podamos entablar una relación más fuerte con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre eterno y misericordioso, queremos pedirte de todo corazón que tu Espíritu Santo llegue a cada uno de nosotros y que lo primero que recibamos es tu discernimiento, que tú nos muestres el camino por donde debemos ir, servirte y buscarte, pero principalmente que nos muestre las raíces de nuestras ataduras, del por qué no podemos ser felices, del por qué dudamos, de por qué tenemos una autoestima baja, de por qué tenemos sentimientos de culpa, por qué somos iracundos, por qué somos mentirosos, por qué nos oponemos a la autoridad, por qué, Señor, estamos en una contienda constante en el trabajo, en la casa, en las relaciones maritales, en toda nuestra vida cotidiana. Padre, tú eres Dios y para ti nada es imposible. Y tú quieres que nosotros seamos personas libres y sanas. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a tomar estos 11 pasos y que nos ayudes, Padre, a entender, a quitar todo bloqueo que podamos tener para que podamos encontrarnos realmente con nosotros mismos, con esas raíces profundas, para elevar una oración hacia ti certera de lo que queremos ser libres. Que nuestro subconsciente, consciente, inconsciente pueda detectar y aceptar que tú eres un Dios que puede liberar y sanar por cualquier forma, Señor.
Si nuestra enfermedad es física, psicológica, usando los médicos y también usando tu Espíritu Santo. Para ti nada es imposible, Señor, y creemos firmemente que tú tienes un propósito con cada uno de los que estamos aquí. Sánanos, libéranos, muestra que debemos cambiar. Y principalmente, Señor, te pedimos la humildad, la fe, la valentía para seguir adelante y transformarnos según tú quieras. Que todo sufrimiento, toda prueba, todo lo que vivamos, lo pongamos en redención a ti, Señor Jesús, para que muchas almas a través de nuestro dolor y nuestro sufrimiento físico, emocional, psicológico, puedan llegar a tus pies. Estamos pidiéndote, Señor, que ya no seamos niños de leche o de dientes de leche, sino que tengamos dientes de adulto, comamos y mordamos fuertemente, que podamos consumir ya alimento sólido, espiritual, para crecer, para escuchar tu voz, para entender hacia dónde nos llevas. Si estamos confusos, Señor, envía tu luz, tu guía, y danos la paz para tomar las mejores decisiones. Si tenemos que hacer una decisión de trabajo, Señor, ayúdanos a escoger el camino del bien y del éxito, de lo que tú quieres, Señor, que moramos a nosotros y que vengas tú a darnos la luz de esos cambios que queremos hacer. Que esos cambios beneficien nuestra familia, nuestro tiempo sea utilizado, que no nos excedemos nuestro cuerpo, nuestro espíritu, sino que tengamos tiempo para descansar, tiempo para amar, tiempo para compartir con nuestra familia, Señor. Que tú nos ubiques y nos ilumines en todo tiempo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Si podemos parar bueno, ya se detuvo la grabación. Si alguien quiere hacer algo